6 ingeniosos trucos medievales que mantenían alimentados a los campesinos durante todo el año. En la época anterior a los supermercados, los bancos de alimentos o las entregas de emergencia, el invierno en Europa significaba una sola cosa: hambre. No el malestar temporal que sentimos hoy cuando el refrigerador está vacío, sino hambre de verdad, esa que te carcome por dentro, la que cobra vidas, separa familias y deja pueblos enteros en la ruina. Sin embargo, de alguna manera, año tras año, los campesinos medievales sobrevivían. Soportaban hambrunas, guerras, plagas y los inviernos más fríos sin tecnología, cadenas de suministro ni planes de respaldo. ¿Cómo lo lograban? Porque no solo dominaron técnicas individuales, sino sistemas completos. Trucos ingeniosos, ingenio puro y sorprendentemente efectivos que les permitían alimentarse de una cosecha a otra, trucos tan astutos que incluso los prepes modernos, con todos sus aparatos, podrían aprender un par de cosas. Aquí tienes 6 trucos medievales geniales que mantenían alimentados a los campesinos durante todo el año y que también podrían salvarte a ti. 1. La despensa viva, setos que alimentan y defienden. Imagina caminar por el borde de una aldea medieval. En lugar de alambre de púas o cercas de madera, encuentras muros densos y entrelazados de espino albar, endrino, rosas silvestres y avellanos. No son solo barreras. Son despensas vivas, un sistema llamado trenzado de setos. Para la mayoría de nosotros hoy en día, una cerca es simplemente una cerca, pero para los campesinos medievales, los setos eran un recurso vital y multifuncional. Cada primavera y otoño, los aldeanos mantenían estos muros verdes, cortando parcialmente y entrelazando los brotes jóvenes para que crecieran de forma horizontal y se volvieran barricadas impenetrables. Pero esto no se trataba solo de mantener alejados a los lobos o ladrones. La selección de plantas era intencionada: endrino por sus espinas feroces y sus frutos comestibles, avellano por sus nueces, zarzamoras por sus bayas y saúco para medicina. Escondidos entre las espinas, los campesinos encontraban manzanas silvestres, ciruelas y hierbas, una barrera comestible que proveía alimento mucho después de la cosecha. Al final del verano, niños y ancianos recorrían los setos, recogiendo canastas de frutas y nueces. En años de escasez, estas cercas vivas alimentaban a familias enteras. En invierno, proporcionaban bayas secas y las últimas avellanas almacenadas. Incluso las podas anuales tenían valor: leña, cestería, forraje para animales y medicina natural. Los prepes modernos a menudo pasan por alto el borde de su propiedad, gastando miles en cercas que se pudren o se oxidan. Pero el seto medieval era un sistema: comida, medicina, combustible y defensa, todo en uno. En un mundo de repente sin plástico ni metal, ¿podrías convertir tus límites en abundancia? 2. El frío abrazo de la tierra, almacenamiento subterráneo y sótanos para raíces. Sin refrigeradores, sin congeladores, sin electricidad. ¿Cómo evitaba la gente medieval que la comida se echara a perder, especialmente durante los largos y húmedos inviernos? La respuesta estaba bajo sus pies. Por toda Europa, los campesinos cavaban sótanos para raíces y fosas subterráneas. A veces no son más que un simple agujero forrado con paja, y otras veces cámaras elaboradas revestidas de piedra bajo las casas y graneros. El principio era simple pero poderoso. La tierra se mantiene fresca y húmeda todo el año, creando las condiciones perfectas para conservar los alimentos. En otoño, las familias almacenaban nabos, zanahorias, remolachas, chiribías, coles y papas, enterrados en capas de paja o arena para regular la humedad y evitar la descomposición.
Las manzanas se apilaban cuidadosamente, envolviendo cada fruta en una hoja seca para evitar la propagación del moho. Los granos, frijoles y guisantes secos encontraban su lugar en tarros de barro sellados, a salvo de los roedores y la humedad. Pero no se trataba solo de cavar un agujero. La ubicación importaba. No demasiado cerca de un río para evitar inundaciones, ni demasiado lejos de la casa para poder acceder fácilmente durante las tormentas de nieve. El flujo de aire se gestionaba con tubos de ventilación, cañas simples o ramas ahuecadas que prevenían el moho. En las regiones más frías, se lograba un aislamiento extra amontonando tierra y estiércol sobre el techo de la bodega. Incluso en los meses más duros, una bodega bien abastecida era una tabla de salvación, convirtiendo la propia tierra en un enorme refrigerador natural. Los modernos que viven fuera de la red están redescubriendo esta sabiduría perdida. Pero para los campesinos medievales era algo instintivo. Planifica con anticipación, cava profundo y deja que la naturaleza haga el trabajo. 3. El arte de rendir la comida, sopas, guisos y el caldo perpetuo. Entra en la cocina de un campesino medieval en una noche fría. En el centro, un caldero de hierro maltrecho cuelga sobre el fuego, siempre hirviendo, rara vez vacío. Este era el guiso perpetuo, una tradición culinaria que convertía los restos en sustento y transformaba la escasez en abundancia. El método era elegante en su simplicidad. Cada día, lo que hubiera disponible, huesos, verduras, granos, hierbas, incluso hierbas silvestres, se añadía a la olla. El caldo se reponía con agua y las sobras simplemente servían una y otra vez. En algunos hogares, el guiso burbujeaba durante semanas enteras, ganando complejidad con cada nueva adición. ¿Por qué era esto tan efectivo? Primero, hervir preservaba y extraía todos los nutrientes posibles. Los huesos aportaban minerales y colágeno. Las raíces duras se volvían tiernas y digeribles. Incluso las verduras marchitas proporcionaban vitaminas esenciales. En segundo lugar, nada se desperdiciaba. ¿El pan duro de anoche? Échalo dentro. ¿Los últimos trozos de carne seca? También van para la olla. Cada comida se convertía en un plato vivo y en constante evolución, único según la estación, la región y la suerte de la familia. Los cronistas medievales describían guisos sazonados con ajo silvestre, ortigas, cebollas, cebada, frijoles y, a veces, un afortunado trozo de tocino o salchicha. Para los niños, la promesa de encontrar algo bueno en el fondo de la olla convertía la cena en una aventura diaria. Los supervivientes modernos elogian la comida de una sola olla por su eficiencia, pero el guiso perpetuo medieval era mucho más. Era un acto diario de resiliencia, comunidad e ingenio. En una crisis, ¿podrías convertir las sobras en supervivencia y el aburrimiento en consuelo? 4. Conservación sin energía, ahumado, secado y fermentación. Es difícil imaginar la vida sin frigorífico o congelador. Para los campesinos medievales, cada cosecha traía el mismo desafío, como hacer que la comida durara hasta la primavera. ¿Su solución? Dominar las técnicas de conservación que las cocinas modernas prácticamente han olvidado. Defumar. La mayoría de la gente piensa que la carne o el pescado ahumado son un lujo, pero en la Edad Media eran una necesidad. Cada pueblo tenía su ahumadero, a veces no era más que un cobertizo con un fuego humeante. Carne, embutidos e incluso queso colgaban de las vigas durante días, absorbiendo el humo de enebro, haya o roble.
El proceso no solo daba sabor a la comida, sino que la impregnaba de compuestos que ahuyentaban bacterias e insectos. Los granos y legumbres ahumados, en sacos, absorbían protecciones, manteniendo alejados a los borgojos. Secado. En los días soleados, mujeres y niños extendían finas rodajas de manzanas, ciruelas y peras en rejillas sobre el hogar o afuera, sobre sábanas limpias. Las hierbas y setas silvestres se colgaban para secarse al aire. El pescado y tiras de caza se colocaban al viento, lejos de los carroñeros, hasta que quedaban duros como la madera. Fermentación. Mucho antes de que los probióticos estuvieran de moda, los campesinos medievales fermentaban la col para hacer chucrut, los nabos en encurtidos ácidos y la leche en quesos espesos y agrios. ¿El secreto? Sal y tiempo. En tinajas de loza, la sal extraía el agua, suprimiendo las bacterias dañinas mientras permitía que los microbios beneficiosos transformaran y conservaran los alimentos. El vinagre, otro básico medieval, se usaba para encurtir remolachas, cebollas e incluso huevos. Conservar los alimentos significaba sobrevivir, no solo por las calorías, sino por las vitaminas esenciales para evitar el escorbuto y las enfermedades. En los años de abundancia, las bodegas se llenaban de frascos, sacos y tinajas. En los años de escasez, se agotaban y cada bocado se racionaba. Hoy en día, los amantes de la comida artesanal celebran estas tradiciones. Pero para los campesinos medievales, era la diferencia entre la vida y la muerte. 5. La despensa silvestre, dominar la recolección y la rotación estacional. Cada primavera, cuando la nieve se derretía y los campos quedaban desnudos, los campesinos medievales salían más allá de sus huertos en busca de alimentos silvestres. La recolección no era un pasatiempo, era una necesidad, una habilidad tan vital como arar o tejer. El paisaje era su despensa. 6. Cocina comunitaria, el poder de los hornos y hogares compartidos. Si te imaginas a cada familia medieval encorvada sobre su propio fuego, piénsalo de nuevo. En aldeas y pueblos, la cocina comunitaria era la norma, no la excepción. Los hornos compartidos, los hogares comunes y las comidas colectivas definían la vida rural no solo por eficiencia, sino por supervivencia. El sistema de supervivencia medieval, un plano perdido para la resiliencia moderna. Al mirar atrás, es fácil romantizar la ingeniosidad del pasado, pero ninguno de estos trucos era magia. Nacieron de la necesidad, la dificultad y el interminable ensayo y error. Sin embargo, lo que diferenciaba a los campesinos medievales no era solo lo que hacían, sino cómo pensaban. Ellos construían sistemas, no artilugios. Cada técnica, setos vivos, sótanos para raíces, recolección silvestre, guiso perpetuo, hornos comunales, formaba parte de un enfoque integrado y más amplio para la supervivencia. La comida, la medicina, la defensa y la comunidad se entretejían en el tejido de la vida cotidiana. Nada se desperdiciaba, todo se compartía y cada desafío se enfrentaba con cooperación además de habilidad. ¿Cuál de estos trucos medievales probarías primero? Deja tus ideas y preguntas aquí abajo, porque quizá la mayor lección de todas sea esta. Sobrevivir no se trata de hacerlo solo. Se trata de revivir los sistemas que alguna vez nos hicieron resilientes juntos.